cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que fundamenta jurídicamente abogados en IA, en inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, porque los formamos jurídicamente con alto rigor, con profundidad, sobre la teoría jurídica, la forma del cumplimiento del derecho, la diligencia jurídica, la validez, eficacia y seguridad jurídicas, la aplicación de los derechos y deberes, el deber ser jurídico, la filosofía del derecho, el criterio jurídico en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré si se deben enseñar y aplicar normas específicas sobre IA, sobre inteligencia artificial, o si se debe enseñar y aplicar el derecho, lo definido mediante el derecho, lo definido en el todo del derecho ante la IA. Y es que el derecho es un todo mediante el cual se define, queda clara, se aclara, se va aclarando la forma de los derechos y deberes. Se va aclarando porque en la medida en que se vayan obteniendo nuevos elementos, aclarando nuevos elementos de los derechos y deberes, se va simplificando, se va obteniendo una forma más simple, cada vez más simple, se va simplificando, optimizando, haciendo cada vez más óptima, más simple, más sencilla, más fácil, la aplicación, la forma de la aplicación de los derechos y deberes. En eso consiste la evolución del derecho. Entonces, el ser humano busca lo concreto, espera, desea, necesita, requiere, espera lo concreto, porque es la forma en la cual entiende algo y encuentra, puede lograr una solución en relación con algo, en relación con un problema. Entonces, en algunos ambientes se considera que el conocer y aplicar normas específicas sobre IA es la solución para lograr, es la forma de lograr que la IA exista de una forma válida, de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Pero esto no es así, porque el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas que van existiendo. Y una norma es lo que aclare algo relacionado con los derechos y deberes, un elemento de los derechos y deberes, la forma de la existencia, la forma de los derechos y deberes. Y por eso una nueva norma existe cuando es algo nuevo en relación con la forma de los derechos y deberes, cuando se obtiene, logra mediante ello algo nuevo, una claridad, aclarar algo, cuando se logra la claridad de algo, aclarar algo mediante ello, en relación con la forma, los elementos, los requisitos, las características de los derechos y deberes. Y por ende se logra una forma más simple frente a las formas anteriores de aplicar los derechos y deberes, es decir, de cumplir con el derecho, es decir, de la existencia del bien, es decir, de la existencia de lo que permite que exista la vida, es decir, del bienestar en lo relacionado con la capacidad humana, en este caso con la capacidad humana diligente para hacer el bien, no con la capacidad humana culpable, es decir, basada en el incumplimiento del derecho que puede existir y propiamente que existe por negligencia, es decir, por un descuido, aunque no se tenga la intención de ello, de incumplirse con el derecho, o por dolo, cuando existe el incumplimiento del derecho basado en la intención de ello. Entonces se trata de lo diligente, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes y por ende propiamente, por ende, lo diligente, por ende es que lo diligente es conocer y aplicar el derecho ante la IA y no basta, no es suficiente con conocer normas específicas, normas cuyo objeto específico se enfoca en elementos relacionados con la IA, en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la IA. Porque para lograr la aplicación de los derechos y deberes se debe conocer su forma, la forma de los derechos y deberes. Y ello solo se conoce, solo se logra, esto se logra cuando se conoce el todo del derecho. Y por ende la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se cumple con el derecho, con el todo del derecho, cuando se aplican los derechos y deberes. Como tal, cuando se logra aplicar de alguna forma la manera en la cual las características de los derechos y deberes se aplican a la medida de cada relación jurídica, en este tema de cada relación jurídica donde exista IA vinculada de alguna forma con IA, y así existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, mientras que si se intenta aplicar los derechos y deberes solo aplicando
lo definido mediante normas enfocadas en IA, esto no es suficiente y por ende no se logra la aplicación de los derechos y deberes, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y se cumplen todos los deberes. Entonces, esto solo se logra cuando se conoce la forma de los derechos y deberes y se aplica a ello, a la medida de cómo exista, proceda, es decir, a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, procedan, se deban cumplir, se deban aplicar, ejercer frente a la manera en la cual exista cada relación jurídica vinculada con IA. Y por ende, si cada ser humano existente en cada relación jurídica donde exista IA, donde esté presente IA, que contenga IA, cumple con el derecho, aplica los derechos y deberes, logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes según cómo le vayan aplicando y propiamente apliquen, por ende a cada quien, según cómo cada quien exista, según la condición, la forma de cada quien, existe la relación jurídica válida y por ende la IA, la inteligencia artificial válida, porque existe la relación jurídica de una forma que coincide con lo definido en el derecho, que coincide, que es armónica con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con la forma en la cual específicamente, concretamente, aplican los derechos y deberes frente a la IA. Entonces, por supuesto, al conocer la forma de los derechos y deberes, se conocen los derechos y deberes, se conoce esa forma en abstracto, es decir, sin relacionarse con una relación jurídica específica, sin existir exclusivamente en relación a una relación específica, sujeto, dependiendo de la existencia de una relación específica, pero a la vez se conoce en concreto cómo se deben aplicar, es decir, cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes en cada relación jurídica vinculada con IA y por ende se logra la solución a la medida de la relación jurídica, pero en general se logra la solución del conocimiento del derecho, es decir, en abstracto. ¿Cierto? Se conocen los derechos y deberes y por ende se sabe cómo aplicarlos y por eso es determinante que se cuente con un conocimiento jurídico profundo como abogado, como profesional del derecho, como profesional de este conocimiento y de su aplicación, para así tener claro cómo existe la validez jurídica, cómo se es diligente, cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho a la medida de cada relación jurídica vinculada con IA y así se conoce cómo existe la IA válida, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes, cómo se ejercen, aplican los derechos y deberes, cómo aplicarse los derechos y deberes frente a la IA. Y por ende, el abogado que conoce ello es capaz de manejar cualquier asunto jurídico vinculado o relacionado con el cumplimiento o posible incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello para que conozcan nuestra oferta de servicios de formación jurídica de alto valor para abogados individualmente y como equipo de abogados, para abogados individualmente y para equipos de abogados. Y propiamente, específicamente, tenemos dos servicios, ofrecemos dos servicios. Por un lado, un entrenamiento para equipos de abogados y por otro lado, un curso jurídico profundo para abogados sobre IA. Y finalmente los invito a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren elementos, condiciones, particularidades sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA. Aclaren los requisitos, vayan aclarando, tengan claros, logren aclarar los requisitos, las condiciones que se deben cumplir, satisfacer, atender para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, el cumplimiento del derecho ante la IA. Y así, con esto claro, como nos damos cuenta, es posible que la IA exista de una forma válida y a la vez es posible resolver, solucionar los conflictos que existan por un incumplimiento del derecho ante la IA. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.